Neville Goddard, El estado primordial. 4 de diciembre de 64. El tema de esta noche es, el estado primordial. Leemos en las obras de Shakespeare, se nos ha enseñado desde el estado primordial que lo que es fue deseado hasta que fue. Porque el estado primordial para nosotros es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es el primer deseo registrado en las Escrituras. Y se nos dice que el que comenzó esta obra en nosotros la completará en el día de Jesucristo, Filipenses 1:6, que ningún poder en el mundo la detendrá. Ese fue su deseo y lo completará. Ahora, en el libro de Efesios, el primer capítulo de Efesios, leemos las palabras, en Cristo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Que tú y yo fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, así que por su sabiduría y por su poder fuimos escogidos. Ahora nos dice por qué, para estar llenos de amor. Estas son las palabras, el primer capítulo, los versículos 4 y 5, estar llenos de amor, Dios siendo amor, estar llenos de Dios. Él nos está llenando de sí mismo hasta que rebosemos de Dios. Nuestra filiación no se gana, es todo gracia, y nuestra aptitud es la consecuencia, no la condición de su elección. Y así, a todos en el mundo, porque no pueden ganársela, a todos se les da, pero a todos. Ahora, permítanme compartir con ustedes una carta que me llegó el martes pasado. Esta señora escribe que estaba soñando y que sabía que estaba soñando, y en el sueño recordó esta enseñanza y se dijo a sí misma, Neville nos dice que si sé que estoy soñando y decido despertar en él, podría, y despertar justo en el sueño y probar para mi propia satisfacción que un sueño no es lo que el mundo piensa que es si despierto en él, adquiere objetividad y se vuelve tan real para mí, el soñador, como lo es el mundo para aquellos que creen que están despiertos. Así que despertaré en él. Bueno, sé que era un sueño e hice lo que nos dijiste que hiciéramos. Entonces me senté en un escritorio y descubrí que el escritorio estaba unido a la silla, un solo mueble. Me di cuenta de que ese enorme salón era el salón de alguna institución de educación superior. Cuando tomé mi decisión, me desperté en mi sueño. El profesor estaba dando una conferencia. No había mucha gente presente, pero él estaba hablando con los pocos que estaban presentes en ese gran salón. Noté que a mi derecha una escalera conducía desde el piso superior. Al pie de la escalera había un grupo de jóvenes, todos hablando. Entonces me senté en el escritorio, y dos de ellos se separaron del pequeño grupo y se acercaron a donde estaba mi escritorio y se pusieron a ambos lados de mí y me encerraron. Bueno, aquí el escritorio estaba unido a la silla, y la única salida para mí sería hacia los lados, y ellos se pararon a mis lados. Entonces uno gritó a la multitud, es decir, al grupo reunido en la escalera, aquí hay otro de ellos, dijo este joven a los otros que estaban allí. Aquí hay otro de ellos. 7 abandonaron la pequeña reunión y se acercaron y se colocaron frente a mí, dando a entender que yo era un visitante, y que no era el primer visitante de una tierra muy extraña. Que estaban viendo algo, y que yo era uno de ellos. Me di cuenta por su actitud hacia mí que debía salir de allí. Una vez más, recordé tu enseñanza, que si pudiera sentir una cama debajo de mí y una almohada debajo de mi cabeza, me iría de esta zona. Rápidamente, mientras imaginaba que estaba en una cama y una almohada debajo de mi cabeza, sentí que me disolvía de esta silla y me sentí en mi cama, dejando una silla vacía para que los 9 observaran. Entonces todos pensaron que vieron a alguien que era un visitante de algún otro mundo o algún otro planeta, en lo que a ellos respecta, y gritaron a la multitud, aquí hay otro de ellos. Ahora bien, esa misma técnica la utilizas para ponerte en cualquier situación que quieras en este mundo. No tienes que usarla solo para regresar a este mundo desde otro lugar, la utilizas aquí para ponerte de un estado a otro estado en este mundo. Tomas el estado de pobreza, ahora, en lugar de una cama y una almohada, ¿en qué descansarías si ahora no fueras pobre?
¿En qué descansarías si ahora tuvieras un empleo remunerado? ¿En qué descansarías ahora, y utilizas la misma técnica para pasar de un estado aquí a otro estado aquí? No tienes que usarla solo para regresar a este mundo desde otra sección de este mundo. Porque, en realidad, ella estaba realmente en este mundo, pero, este mundo, dura miles de años. Ella estaba en otra secuencia temporal, y si en este mismo momento ella retrocediera en el tiempo y vieras a la gente vestida de manera diferente, si retrocedieras en el tiempo 1000 años y vieras a la gente vestida hace 1000 años, pensarías que estás en otro mundo. Olvidarías el hecho de que ese mismo mundo en el que ahora te deslizas se llamó una vez, este mundo, y ahora lo recordamos como la historia pasada de este mundo. Pero para ti, en relación con esto, es otro mundo. Es solo este mundo, y te deslizas hacia todas estas diferentes secciones temporales de este mundo. Si no lo sabes, cualquiera que funcione allí ahora te verá como un visitante de otro planeta, de otro mundo. Es otra sección de este mundo. Pero mientras estemos en esta parte de este mundo, podemos usar esta misma técnica para pasar de nuestro estado actual a otro estado. Para entender este principio, siempre deben tener presente la gran distinción entre los estados infinitos y el ocupante del estado. Cuando les hablo, no estoy hablando a los estados, estoy hablando al ocupante. Y esta noche, no hay dos personas en el mismo estado en esta sala, estamos en estados diferentes. Pero estoy hablando al ocupante del estado, y ese ocupante es Dios. En realidad, estoy hablando con Dios. No puedo hablar con nadie más, no hay nadie más. Y así, Dios se convirtió en ese estado, entró en ese estado, independientemente de la naturaleza de ese estado. Ya sea restringido o libre, es un estado. El hombre, al no saber que es un estado, piensa que él es el estado y no sabe cómo salir del estado. Bueno, tomen la experiencia de esta señora. Porque puedo contarles por mi propia experiencia innumerables veces en las que me encontré eligiendo deliberadamente despertar en un estado. Y así, podía despertar en un sueño y descubrir que podía explorar ese sueño, y el mundo era tan real como esto, sólidamente real. Las personas son reales, hablé con ellas, ellas me hablaron. Y luego pude disolverme de ese mundo y encontrarme de nuevo aquí en esta sección del tiempo, retomar los hilos donde los dejé la noche anterior cuando me quedé dormida. Esto parece una locura, pero como dijo Blake, hay estados de conciencia en los que el visionario es declarado loco. Sí, hay innumerables estados en los que, si se lo contaran a otro grupo que no fuera el suyo, se consideraría que yo soy una persona loca. Pero puedo confiar en ustedes. Ustedes saben que estoy cuerdo, creo que lo estoy y, sin embargo, puedo compartir con ustedes todas estas experiencias extrañas, porque no estoy confinado a la evidencia de mis sentidos aquí. Dormirse y decidir, no quiero despertar en todos mis sueños, algunos no son agradables. No quisiera despertar en ese periodo de tiempo. Otros sueños son más agradables, por lo que podría despertar en ese periodo. La conciencia sigue a la visión, usted se despierta en el sueño y el sueño adquiere todas las propiedades de este mundo externo. Mientras está en él, explora. Pero la técnica por la cual despertaste y la técnica por la cual regresas es la misma técnica para pasar de un estado a otro en este mundo. Si la uso para pasar de una sección de tiempo aquí a otra sección de tiempo del mismo mundo, sin embargo el tiempo se extiende, digamos, 6000 años. Pero no quiero 6000 años, quiero regresar ahora en otro estado aquí mismo. Así que hay infinitos estados y tú eres el peregrino que se mueve a través de los estados. Te estás moviendo hacia el estado último, que es la posada. La posada en la que tiene lugar el símbolo de tu despertar, se llama el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es simplemente una salida de toda la rueda de recurrencia hacia una nueva creación en su totalidad. Pero no te vas esa noche.
Llegas al final de tu camino y permaneces el tiempo suficiente para contarle y animar a cada ser que resulta ser Dios que la palabra de Dios es una historia verdadera. Todo es verdad en ella. Y así permaneces, pero cuando te vas es tu última experiencia en la rueda de la recurrencia. Puedes decir con Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. 2 Timoteo 4:7. Pero eso puede llegar esta noche, puede llegar el mes que viene, puede llegar el año que viene, o tal vez dentro de 10 años. No importa, porque llegas al final del camino cuando llegas a la posada. Ese hermoso poema de Cristina Rossetti lo llama Cuesta arriba, el camino serpentea cuesta arriba todo el camino. Sí, hasta el final. El viaje del día durará todo el día. De la mañana a la noche, amigo mío. Pero, hay un lugar de descanso para la noche, una habitación, para que comiencen las lentas horas oscuras. No puede la oscuridad ocultarla de mi rostro. No puedes perderte esa posada. No te preocupes, no puedes perderte esa posada. Llegas a ella y ni siquiera te das cuenta de que estás en ella, y de repente estás en la posada, y el niño está saliendo, dando testimonio del evento que estaba predeterminado en el principio. No lo determinaste tú, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26. No dijimos, hagamos a Dios a nuestra imagen. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ese es el deseo primordial. Es su responsabilidad y nadie en el mundo puede impedirle que lleve a cumplimiento lo que era en el principio ese deseo primordial. Y termina, se cumple en la posada, cuando de repente todo lo que fue predicho acerca de Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando Él completa la imagen, ha completado a Cristo, porque cuando Él completa su imagen, tú eres Jesucristo. Y Jesucristo es el poder y la sabiduría, pero el poder y la sabiduría de Dios está personificado y eres tú, así que nadie os distraiga de ninguna manera hablándoos de algún otro concepto de salvación. Él preparó el camino de su regreso antes de que el mundo fuese creado. Escuchad estas palabras, y cómo podéis interpretar estos 5 términos y llegar a otra conclusión que no sea la de que estamos predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:29. Pero no veo cómo alguien podría tomar estos 5 términos, conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó, glorificó y llegar a otra conclusión que no sea la de que estamos predestinados a ser Dios. Porque para ser glorificados, escuchad las palabras, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Él pide que se le devuelva una gloria que es suya, que era una con Dios Padre, por lo tanto, Él es Dios Padre. El propósito de Dios es entregarse a nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y nosotros. Pero el nosotros es una unidad compuesta, es una unidad, porque todos formamos uno. Él está sacando ese ser único de entre los muchos que parecen y, sin embargo, no perdemos nuestras identidades individuales. Pero aquí, tomas esta imagen simple de retirada de un estado a otro y la resuelves. Ella dijo, una cama y una almohada, y así regresaré porque no se veía. Pero pensé que podría ser, al principio parecía un poco amenazante cuando estos 7 vinieron y se pararon frente a mí, dije, sal de aquí rápidamente. Y recordé la enseñanza. Habiendo recordado, la puse en práctica y sentí que me disolvía de esa silla, dejándola vacía para que contemplaran la silla vacía, mientras me sentía colocada de manera segura sobre mi cama. Bueno, puedes tomar cualquier cosa y hacerlo usando el mismo principio.
He tomado mujeres que quieren casarse. Bueno, está bien, que se disolvió de un estado, ¿qué estado? Donde no puedo sentir un anillo aquí, y luego, de repente, siento un anillo que implicaría el cumplimiento de mi deseo de casarme. Bueno, ahora, agrégale otra cualidad, estar felizmente casado. No solo estar casado, sino estar felizmente casado, estar orgulloso del nombre que llevo y estar orgulloso cuando dices, quiero que conozcas a mi esposo, o si resulta ser un hombre, puede que no use un anillo, pero hay algo más que realmente podría sentir, como la dama sentiría el anillo, y luego estaría orgullosa de decir, quiero que conozcas a mi esposa. Así que, hagas lo que hagas, hazlo de la misma manera, de modo que te muevas de un estado a otro. Todos son estados infinitos, pero tú, el ocupante, no eres un estado. La imaginación no es un estado. La imaginación es el hombre mismo, y ese hombre es Dios. Porque, el hombre es todo imaginación y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, es decir, Dios mismo, Blake, Ann, Tuberkley, Laoconte. Así que aquí, cuando hablamos del tu real, estoy hablando de tu imaginación, y eso es Dios. Bien, ¿qué utilizó para regresar? Utilizó su imaginación. Imaginó una almohada bajo su cabeza, imaginó una cama bajo su cuerpo, y sintió que se desprendía de esa silla, y se encontró a salvo de nuevo en su propia habitación. Una madre de 5 niños pequeños ciertamente no quería dejar a 5 niños pequeños en este mundo. Todos son simplemente niños pequeños. El quinto se llama Neville Blake. Yo soy el padrino de los 5. Ella no quería dejar 5 hijos en este mundo, pero sí recordaba la enseñanza que había recibido en esta plataforma, lo que para mí es algo maravilloso, porque la persona que está despierta recuerda. Si no recuerdas, estás profundamente dormido. Mientras estaba en el sueño, recordó la enseñanza y decidió que este era el único sueño en el que quería despertar. Su marido es profesor, ella está cualificada para enseñar y le interesó que aquí hay una sala de estudios superiores y aquí hay un profesor dando una conferencia. No hay mucha gente escuchándolo, pero, sin embargo, está dando una conferencia. Entonces, se despertó en el sueño y descubrió que lo que estaba diciendo desde esta plataforma era verdad. Y luego, mientras estaba en el sueño, también recordó cuando se volvió amenazante y alguien dijo, aquí hay otra, alguien del espacio exterior o de algún otro mundo, aquí está. Y entonces se sintió un poco incómoda con esa actitud amenazante de los 9, y decidió regresar. Pero ¿cómo regresar? Y se acordó de que le conté lo que me pasó. Ahora, permítanme decirles. Les he dicho, no recientemente sino hace mucho tiempo, que un día lo van a ver. Todo este vasto mundo está muerto y ustedes son la vida de él. Todo este vasto mundo está muerto y ustedes realmente son la vida de él, porque lo que Dios está dando a sus hijos que él formó es el mismo. Y Dios es el Dios de los vivos, Dios es vida, así que, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26. ¿Y cómo lo sé? Lo sé por muchas experiencias que he compartido con ustedes en el pasado. Bueno, aquí hay una. Dije antes que todo este vasto universo fue creado como un teatro para que Dios manifestara su poder y su amor en el desarrollo de seres aptos para ser llamados su Hijo. Y su Hijo es vida, porque el Hijo tiene vida en sí mismo. Bueno, una noche desde esta plataforma no pude responder una pregunta que me hizo una señora. Ella dijo, Neville, estoy terriblemente preocupada por el desarrollo futuro del mundo animal. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre la evolución de los animales? Bueno, no pude. Nunca había tenido una experiencia, y cualquier respuesta que pudiera haberle dado a esta señora se habría basado en especulaciones, no en algo que yo supiera por experiencia. Así que le dije, no puedo responderte inteligentemente ahora. Podría decirte lo que he leído.
Podría decirte lo que los evolucionistas afirman que es el futuro de un animal, la supervivencia del más apto, etc. Podemos proyectar alguna imagen, pero puede que no sea una imagen verdadera. Así que realmente no puedo responder honestamente a tu pregunta, pero si alguna vez tengo una visión donde la respuesta se dé en la visión, te la diré. Bueno, fui bendecido con la respuesta unos días después. Unos días después, me encontré en lo alto de una escalera muy alta y abajo estaban todas las bestias de la jungla, los tigres, los leones, todos los animales salvajes que estaban abajo. Y estaban enojados, realmente enojados. Y yo tenía miedo. Estaba solo en lo alto de una escalera muy alta y todos estos eran seres vivos, en movimiento, enojados. Y entonces recordé que todo el vasto mundo era yo mismo hecho visible, así que el animal tendría que ser yo mismo hecho visible. Lo vi una noche con gente, y un pájaro, y hojas, y todas estas cosas, donde estaban vivas porque yo las hice vivas, y cuando detuve esa actividad en mí, todas se quedaron quietas. Bueno, lo mismo debería ser cierto aquí ahora. Así que al principio, cuando perdí mi miedo, estos enormes felinos se volvieron dóciles como los gatos domésticos. El tigre no estaba enojado, el león no estaba enojado, y simplemente eran seres vivos encantadores, pero no enojados. Y yo no tenía ningún miedo. Cuando perdí el miedo, lo superé y calmé en mí la actividad que les permitía moverse. Al hacerlo, todos se congelaron, luego bajé por esa escalera. Cuando volví a bajar, todos estaban muertos, como si estuvieran hechos de arcilla. Todos estaban tan quietos como ahora, como si estuvieran hechos de arcilla. Entonces los miré y, una vez más, comencé a liberarlos de ese mi interior. Volvieron a estar vivos, pero no enojados. Y me disolví de nuevo en esta sección del tiempo. Así que sé que hay niveles en el hombre donde descubrirá que todo este vasto mundo es simplemente un estado fijo para siempre y para siempre. Es fijo. Surgió después de que Dios tomó su decisión de engendrar hijos. Tú y yo precedimos, como se cuenta esa historia en el primer capítulo de Efesios, tú y yo fuimos parte de este plan de Dios antes de que Él creara el mundo. Esto no es una idea posterior, no es un pensamiento de emergencia por parte de Dios. Todo fue planeado en detalle antes de que Él creara el universo. El universo fue creado con un propósito, y el único propósito es engendrar hijos, hijos como Él, compañeros para siempre. Hijos infinitos y, sin embargo, todos juntos forman un solo ser, y ese único ser es Dios. Así que, tomen esta técnica sencilla y, mientras aún vivamos en el mundo de César, úsenla. No puedo explicarles en detalle lo que yo haría si ustedes cambiaran de estado, pero ustedes tienen inteligencia y pueden hacerlo. He visto muchas veces que la dama con el anillo funciona maravillosamente, la del cambio de posición, el cambio de esto o de lo otro. ¿Qué sentirían si ahora fueran la persona que quieren ser? ¿Qué sentirían? Bueno, siéntanlo, como ella sintió la almohada para demostrar que había regresado de ese mundo a este mundo. Entonces, ¿qué sentirían? Porque, en verdad, el secreto es sentir verdaderamente. Blake nos dice que la puerta del sentimiento está cerrada en el hombre. Sí, está cerrada, pero estoy tratando de abrirla con ustedes. Porque el sentimiento es la puerta occidental, nos dice, y la puerta occidental en el hombre está cerrada, es el sentido del tacto. Él lo llama, la lengua. Bueno, la lengua es el tacto, y por lo tanto, el sentido del tacto o del gusto, y estos son uno en las escrituras. En las escrituras solo se habla de 4 ríos y de 4 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. La vista, el oído y el olfato son 3 cosas distintas en el estado caído, y el gusto y el tacto forman una sola, pues ambas dependen del contacto, y él nos dice que es la que está cerrada en el hombre. ¿Qué depende, pues, del contacto? Pues bien, el tacto. Podéis sentir la almohada, podéis sentir la cama.
y esa puerta en el hombre está cerrada, el hombre no lo sabe. Pero él habla de la imaginación como de una sensación espiritual. Simplemente extended vuestros sentimientos y simplemente sentid lo que no está aquí para ser sentido, si vais a utilizar solo vuestros ojos para verlo o vuestros otros sentidos. Pero ahora bien, ¿qué hay aquí que, si pudieseis tocarlo, implicaría que tenéis o sois lo que queréis ser? Cualquier cosa que podáis tocar, pues esa es la puerta cerrada en el hombre. Así que extended vuestros sentidos y sentidlo. Lo sentiréis, entonces os encontraréis realmente pasando de un estado a otro, el estado en el que estáis soñando. Así que esta es la historia de este deseo primordial. Se nos ha enseñado desde el estado primordial que lo que es fue deseado hasta que fue. Y así, déselo. Hagan lo mismo. Estamos llamados a imitar a Dios como hijos queridos. Bueno, si esta es la manera en que Dios lo hace, entonces se me dice que lo imite, y Él llama a lo que no se ve como si fuera visto, y lo invisible se vuelve visto. Si así es como lo llama a la existencia, entonces debo hacer lo mismo. Ese versículo está tomado del capítulo 4, el versículo 17 de Romanos. Él llama a lo que no se ve como si fuera visto y lo invisible se vuelve visto. Así que llamaré a la cama que no se ve. Estoy sentado en una silla en un escritorio y hay 7 hombres frente a mí y 2 a mi lado, así que aquí no hay cama ni almohada. Pero si tan solo pudiera sentir la presencia de una cama bajo mi cuerpo y una almohada bajo mi cabeza, entonces me desprendería de ese extraño comportamiento de esos 9 hombres y así me encontraría realmente donde quiero estar. Bueno, hacemos lo mismo cuando pasamos de un estado a otro. Bueno, no sé qué es lo que realmente quieres esta noche. Podría ser dinero, y te digo que no hay nada malo en querer dinero. No me importa lo que te diga el mundo. Te dirán que no deberías quererlo. Si el dinero, dijo Blake, es algo por lo que no debemos orar, prácticamente no queda nada por lo que orar. Así que cuando le dijeron que no debería querer dinero, dijo, bueno, si no quieres dinero y eso es algo por lo que no debes orar, bueno, no hay nada por lo que uno deba orar. Era el ser más práctico y sensato del mundo. No le importaba, pero tenía que tenerlo. Fue a la tumba sin tener nada que dejar, pero vivió 70 maravillosos años, y dejó tras de sí una riqueza que no se puede calcular en dólares y centavos. No hay suficiente dinero que puedas sacar para comprar uno de sus ejemplares. ¿Cómo podrías comprar uno de sus 6 ejemplares de Jerusalén? Tiene una que ahora es la única que está en color en la Universidad de Yale. Bueno, no se podía ofrecer a Yale $2 millones por ella y que aceptaran la oferta. Y así, dejó tras de sí lo que hoy en día equivale a una riqueza incalculable. Además de lo que ha hecho con las mentes de quienes realmente lo encontraron. Así que imaginar es una sensación espiritual y usar esa sensación espiritual para tocar el objeto de tu deseo. Porque, aquel que es, fue deseado hasta que lo fue. Bien, ahora, aquello que queremos ser, tócalo y desea que sea real hasta que se convierta en un hecho. Así como una noche, en mi clase de Biblia en la ciudad de Nueva York, le pregunté si sabía lo que quería. Ella lo nombró hasta el último centavo. Dijo, mi retención de impuestos es tanto, y no quiero menos de tanto en mi sobre. Le pregunté si podía sentirlo. Ella dijo, puedo. Podrías contar ahora el contenido. Si puedes oler el dinero. Si ella puso todos sus sentidos a jugar con el contenido de ese sobre. Podía agitar el contenido, luego sentir el papel más el cambio, y luego contó hasta el último centavo lo que recibiría si fuera cierto. En una semana tenía ese trabajo, ganando esa cantidad de dinero. No puede fallarles, pero no opera por sí mismo. Somos el poder operante porque somos Dios, y no hay nada más que Dios en este mundo. Así que Dios realmente descendió a la limitación aquí, y luego se está moviendo hacia donde estaba antes, llevándose consigo a nosotros, llevándonos a todos. Pero uno por uno.
Así que estoy invitando a todos a intentarlo. Y compartan conmigo sus resultados porque quiero historias para contar a todos para animarlos a intentarlo. Porque a menos que pueda tomar estas historias y traer nuevas historias todo el tiempo, la gente se cansa incluso de las 1001 historias que podría contarles. No quieren escuchar lo mismo, quieren otra historia. Así que no se queden callados al respecto, cuéntenme sus historias, que desde esta plataforma, con su permiso, naturalmente, puedo alentar a otros a cómo pueden pasar de un estado a otro estado y exteriorizar el contenido de ese otro estado. Porque, son solo estados infinitos. Cuando abren la Biblia y leen sobre estos personajes como Abraham, y leen Isaac y Jacob y David, son estados. Las personas representadas no están realmente representadas allí, solo representan simplemente el estado, el significado de ese estado, pero no al individuo. Cada uno allí es un estado, y pasamos por todos estos estados. Nuestro viaje comienza cuando entramos en el estado llamado Abraham, ese es el estado de fe. Podemos escuchar la historia más increíble y creerla porque creemos en aquel que la dijo. Y creemos que todas las cosas son posibles para Dios, y lo escuchamos de Dios desde lo más profundo de nuestra alma. Y así, entramos en ese estado y luego comienza el viaje, y permanecemos fieles a lo largo del mismo hasta que llegamos a la posada cuando se cumple. Porque, Abraham se regocijó de que iba a ver mi día, lo vio y se alegró, Juan 8:56. Entras en el estado de Moisés. La palabra Moisés significa, de su verbo egipcio, nacer. Sin embargo, es un juego de palabras con la palabra, sacar, porque la palabra Mosé es, sacar. Porque ella dijo, lo encontré y lo saqué del agua. Y entonces, no la madre, ella afirmó que lo adoptó, que era la hija del faraón. Entonces la palabra Mosé, mem, shin, realmente significa, sacar. Le das la vuelta, es Sem, y la palabra Esem es, nombre. Sacas la letra del medio y la pones primero, es Sema, y eso es, cielo. Entonces, el cielo está dentro de ti. Entonces realmente estás sacando, desde las profundidades de tu propio ser por el poder que se simboliza aquí como Moisés. Pero la palabra en realidad significa por su palabra antigua, es realmente una palabra egipcia, nacer. Es un prototipo de lo que realmente es nacer, porque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Llegó al final y luego le entregó todo el poder a Josué. Josué es simplemente la forma hebrea de la palabra inglesa Jesús, Jesús y Josué son la misma palabra. Y entonces, Josué se escribe, creo que se escribe Jehová, Yodebau Shinayin. Yodebau sería Jehová. Pones Shin y Ayin en el nombre, pero la base de la palabra, que es Yodebau, comienza con Josué, y es la misma palabra para Jesús, y por lo tanto es lo mismo. Jehová es el mismo. Entonces es Josué quien se muda a la tierra prometida. Así que este es otro estado. Ahora bien, todo el mundo ha estado tratando de encontrar a lo largo de los siglos una historia viva y real de Jesús. No la vas a encontrar, porque tú eres Él, esta es su historia y Él despierta en ti. Toda la historia está contada de manera tan hermosa, pero la gente lo busca en el exterior y trata de encontrar una confirmación de hecho en las páginas de la historia cuando todo el drama se desarrolla dentro de nosotros. Toda la maravillosa historia de Jesucristo está sucediendo en nosotros. Comienza con el llamado de Abraham y llega a su culminación en la posada de Belén. Y ese eres tú, así que esta noche, intenta esto, tal como lo hizo la señora. No sé qué vas a usar para tocar, para dar a entender que tienes lo que quieres. He visto a gente que se lleva el piano, cuando no se podía comprar un piano durante los años de guerra, y esta señora tomó un área de su apartamento en la ciudad de Nueva York, limpió todo en el área donde iría el piano si ella lo tuviera, y realmente sentía el piano en esa presencia, cuando alguien la llamó y le dijo, me voy a mudar a la costa, y tengo un piano maravilloso, y realmente no quiero venderlo, ¿podrías usar el piano?
No quiero vendértelo. Te lo daré si lo aceptas. No quiero llevártelo a la costa. Y ella heredó el piano, un maravilloso piano de cola de concierto. Conozco bien a la familia, conozco bien el piano. Y simplemente limpió el área donde iría el piano cuando llegara, y obtuvo el piano. Esto sucedió en esta última, la Segunda Guerra Mundial. Así como se te dice en el libro de los Reyes, si dices que quieres lluvia, cava zanjas, prepárate para recibir lo que dices que quieres. Así que no cavarás zanjas y dirás que quieres lluvia, y no hay una nube, ni siquiera del tamaño de la mano de un hombre, pero te digo, a pesar de la ausencia de la señal de lluvia, prepárate para recibir la lluvia. Así que prepárate para recibir el bien que buscas sintiendo realmente su realidad ahora, y entonces llegará a tu mundo. Bueno, si lo haces, entrarás en el estado y entonces todas estas cosas que pertenecen a ese estado se exteriorizarán en tu mundo. Así que el estado primordial comenzó con un deseo, y lo que es fue deseado hasta que fue. Así que empiezas e imitas a Dios como un niño querido. Y así quieres algo, comienzas con el deseo, y luego lo deseas hasta que es. Deseas una cosa asumiendo que es porque este gran ser dentro de ti que es tu imaginación no hará nada de lo que desees hasta que hayas imaginado el deseo cumplido. Debes imaginar el deseo cumplido antes de poder ponerlo en acción. Si no imaginas el deseo cumplido, permanece tranquilo. Así que hasta que el deseo no se imagina cumplido, no mueves el ser de un estado a otro. Y permítanme decirles, como dijo Blake en su maravillosa visión del juicio final, no considero que ni los justos ni los malvados estén en un estado supremo, sino que son cada uno de ellos estados de sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. Así son todos estos estados, cada estado concebible ya es parte de la estructura eterna del universo, y ustedes, los peregrinos, se mueven de un estado a otro. Y depende completamente de ustedes. Cada vicio concebible, cada violación del llamado código moral, todo está en la Biblia. Y, por lo tanto, depende completamente del hombre elegir lo que quiere. Puedes elegir esto, aquello o lo otro, y al elegir, te adentras en ello, y experimentarás los resultados de tu elección. Si no te gusta, te sales de ello, al igual que la señora. Fue su decisión despertar en este sueño en particular. Había algo en el que le interesaba. Su esposo es profesor, ella está calificada para enseñar, y esta era simplemente una institución de educación superior. Así que despertó en él y descubrió que no era tan deseable como pensó al principio. Pero en lugar de lamentarlo, se desprendió de él y regresó a su hogar y a su familia. Y por eso, invito a todos los presentes a que ahora, esta noche, destaquen el sueño, el deseo inicial, y luego lo deseen hasta que lo sea. Pregunta inaudible. Respuesta: manso. ¿Qué significa la palabra manso? En realidad significa ser disciplinado, como un animal salvaje que es disciplinado y cae en el estado de ser domesticado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa es la mente autodisciplinada. Porque tomas un animal, en realidad se usa de la misma manera que tomas un animal que es un animal salvaje y lo adiestras. Puedes domar un animal, un caballo, por ejemplo, para poder montarlo. Normalmente, no podrías sacar a un animal de la naturaleza y montarlo, pero podrías tomar esa misma bestia salvaje y adiestrarla y eventualmente montarla. Bueno, la mente es tan salvaje como el caballo salvaje. Le planteas una tarea y es casi imposible, incluso para la mente disciplinada, pasar lógicamente de A a D, mucho menos de A a Z. Toma una secuencia y observa con qué rapidez la mente salta y se dispara y va en otra dirección. Pero si tomas, por ejemplo, una secuencia como la que tomó la señora. Tomaré una almohada, tomaré una cama, muy simple. Puedo sentir mi almohada y puedo sentir la cama, luego se disolvió, dejando una silla vacía para que la observaran estas personas.
Entonces tomó una secuencia corta, pero intenta tomar incluso 4, para cuando llegues a la tercera, la mente habrá saltado a Z. Toma cualquier secuencia pequeña. Trae ante tu mente a un amigo, felicitándote por tu buena suerte, y comienzas a decir lo maravillosa que es, y en poco tiempo estás justificando el fracaso anterior o alguna otra cosa. Trata de sostenerla y mantenerla recta como sujetarías las riendas de un caballo a lo largo de un camino determinado. Así que la mente mansa es en realidad la mente autodisciplinada. Está domada de la misma manera que se doma a un animal salvaje. Eso es lo que significa la palabra. Pregunta: Neville, ¿interpretarías esta palabra, compra, by, B-U-I, en Apocalipsis 3:18? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Respuesta: sí, la moneda que se utiliza es la paciencia y la diligencia. No se utiliza la moneda del César. Este es el libro del espíritu, y los valores, el dinero que se trae en el espíritu serían simplemente la diligencia, yo diría una mente autodisciplinada. Esa es la moneda que se utiliza, la paciencia, el coraje, todas estas son las monedas del cielo. Y entonces, si se trae esta moneda, entonces se compra con ella. Sí, Tom P. le importaría, si fuera posible, indicar en unos momentos el significado del advenimiento de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. R. Bueno, para mí Andrés es simplemente observar. Andrés es como el primero del Antiguo Testamento, su nombre sería Rubén, el correspondiente, y Rubén es el hijo mayor. Él fue el primer hijo y Andrés fue el primero en ser llamado. Andrés, por definición, se llama memoria, pero eso no transmite nada. Pero para mí, Andrés es simplemente observar atentamente, saber exactamente lo que quieres ver y no desviarte. Simplemente verlo tan claramente como puedas, eso sería Andrés. Pedro es la fe, se le llama la roca. Ya no te llamo Simón, te llamo Pedro. Santiago es juicio justo. Un juicio justo siempre implicaría arrepentimiento. Es decir, si ves algo en este mundo y no te agrada, reordénalo para que te agrade. Ese es el juicio correcto, porque cualquiera que domine el arte del arrepentimiento nunca necesita desesperarse, porque siempre puede arrepentirse, y el arrepentimiento es un cambio de estado. Y Juan, bueno, para mí Juan es amor. Por eso, siempre les digo a todos que, cuando utilicen su imaginación, háganlo con amor. Cuando utilicen su imaginación con amor en beneficio de otra persona, estarán mediando entre Dios y esa otra persona, porque Dios es amor. Así que la elección es del hombre. Pero utilicenla con amor, hagan lo que hagan, háganla siempre con amor. Y que este sea su código, hagan a los demás lo que quisieran que los demás los trataran a ustedes. Pregunta: ¿por qué encontramos, Neville, la otra noche noté esto, en el Salmo 18, las palabras son casi idénticas a las de 2 Samuel, capítulo 22. Lo son, casi exactamente. ¿Por qué es eso? Respuesta: no podría decírtelo, Bill. Hay muchos versículos que están repetidos. Después de todo, Samuel trata exclusivamente de David. Y notarás en el Salmo 18 la introducción, diría yo, muy larga, que intenta enfatizar el hecho de que todo el relato es obra de David. Así que encontramos al menos lo que serían 3 versículos, todos puestos en un párrafo antes del Salmo 18, tratando de enfatizar ese punto de que todo esto es para y para David. Y así, el libro de Samuel es todo acerca de David. Él es su elección en Samuel. Dios ve el corazón, no las apariencias externas, por lo que eligió a David, en lugar del primer hermano o el segundo hermano o el tercer hermano. Quería a David porque veía el corazón, quiero un hombre conforme a mi corazón, Hechos 13:22. Entonces fue David quien derribó al enemigo de Israel. Fue David entonces quien liberó a su padre, porque quien derribara al enemigo de Israel, su padre sería liberado, 1 Samuel 17:25.
Somos los padres cuando nuestro David aparece, y por su aparición Él nos libera, porque no puedes ser libre hasta que el Hijo te libere. Juan 8:36. Buenas noches.